Thank you, Gisela. A ver, Today's translator into hoy Portuguese se va a is traducir Alexandra. I just se see. va a Yeah, thank you traducir so much, a varios idiomas, Alexandra, al for translating. portugués, And I Alejandra en think Venerable portugués Soyana is y not here Venerable yet. Siliana que traducirá al Italy italiano, time. que todavía se ve que no ha conectado. Están esperando. A ver. Well, people still joining, maybe Bueno, we start slowly, bueno, Geshe-la. I podemos don't want to let you empezar wait. poco a poco Thank you para so no much hacerle for esperar accepting mucho a our Gesema. invitation. It's Quiero so darle lovely las to see you. gracias. We would love Tenemos to have you at mucha suerte de Tushita, poderte but ver. since Ojalá puedas everybody is venir a now around the Tushita. globe, we are so Pero happy bueno, that we hay can mucha gente en make el it mundo happen que this está way. pudiendo And so verte y estamos everybody muy from, contentos de I dar think este we have acceso. now Ahora over son 1,200 people registered from 66 countries. One, So it's very no nice sé to si son, share ha dicho el número de the Dharma personas, in creo this que way, es and we are so 160 o happy to 200 welcome personas you. para And estas I know you have a enseñanzas. very Estamos busy muy schedule, so we're contentos so de glad que that you're taking hayas out the aceptado la time. invitación porque So sabemos if I además could lo just ocupada que estás. introduce Quiero Geshe-la presentar a very Gesela, shortly. a So Gesema. Geshe-la was Gesema born in Germany nació en and Alemania studied y for estudió 18 years. 18 años. 17. No, 17 17 years at the Institute of Buddhist Dialectics en el Instituto Budista in de Dialéctica en yeah, Magloganj, right next to His Holiness Temple. que está muy cerca de Familiar del with the templo de su santidad Dalai premises, Lama, si and conocéis was Magloganj. awarded as the first woman, Y ha sido la primera mujer, first woman Gesema, ever, la first nun, primera the mujer en Geshe la degree historia in que ha tenido el título de 2011. It was Geshe Geshe-la, en wasn't it? 2011. And since then, Y some desde Tibetans entonces, followed gracias after. a ello, pues I do bueno, have to algunas say. tibetanas han seguido su Geshe-la was the ejemplo. trailblazer. I know she doesn't Geshe-la like to hear it, Gesema ha but sido she la was the pionera, first one. la And primera since the mujer last en 3 obtener years, I think el quite a título few de Geshe, Tibetans y desde also, entonces and pues of ya hay course también Indian, algunas Himalayan Indians tibetanas also got y the degree. también Yeah. algunas monjas de la región del Geshe-la Himalaya is also the también. interpreter for Gesema His es Holiness la teachings, now online intérprete all around the de su world, and santidad has el Dalai for Lama many years been y in Dharamshala también when His Holiness gives teaching in the porque temple. vive aquí en And Dharamsala y siempre que da su Tushita santidad is so enseñanzas, happy ella to está have ahí. Y Tushita está muy, muy Geshe-la, contenta as de our que dear Gesela, Tushita friend for so de many que years. somos, Since la 2013, sentimos muy Geshe-la cerca. has Desde el led advanced 2013 creo que courses dice, on ha Loric and dirigido Tenets cursos and all these avanzados topics de at Loric, de Tushita every year in postulados June for 2 budistas, weeks. If you're interested, pues you can find the siempre en recordings junio, y si estáis on interesados our en sus website, enseñanzas, or lo podéis nowadays also tener somebody en la made a nice página web website. Thank you de so much for Tushita, Geshe-la. y muchas So we gracias, have Gesela, easier que nos access des to ese her acceso recordings. a sus enseñanzas. Yes, and we hope Y bueno, y for last year esperamos que it was planned to en el start the último año se basic empezó, program pensamos for empezar el FPMT programa people. It's básico like a aquí 5-year para program, intensive el summer programa del LGPMT, que at son Tushita. 5 Unfortunately, the años. pandemic came in Pensamos between, but hacerlo we aquí en hope Tushita, pero bueno, nos ha something pillado will la happen pandemia, this year, entonces either veremos a ver cómo in lo residence organizamos. or online. So please Si más stay adelante si tuned. We will online make o the bien announcement soon. Soon we residencial, will, yes, porque lo announce dará what we're going to Gesema. do after May onwards. Y veremos Thank a you ver so much, cuál es el Geshe-la, programa and después I de give you the mayo. microphone. Y bueno, muchas gracias Thank you, Gesema Shante. y a Gesela, Well, thank you very y much ahora for le everyone paso la being palabra. here. Bueno, Welcome. pues muchas gracias a And todos, I'd like bienvenidas. to Quiero start just with a short empezar con una meditation pequeña to set our meditación motivation para for establecer bien this nuestra coming motivación hour, hour and a half, however long it para takes. este rato que So vamos a let's just compartir take a juntos. moment Entonces, por unos momentos, to collect our thoughts, taking a como deep breath. respirar profundamente. And then just to think that Y piensa may this time que that we pueda spend together este here tiempo que pasamos juntos aquí, que vayamos a pasar discussing juntos hablando compassion, sobre la dependent arising, compasión, el surgir dependiente, may this become que este tiempo a cause for us pueda to ser be una able causa to para nosotros para poder deepen our understanding of profundizar en nuestra the interdependence comprensión of del all surgir phenomena. dependiente de todos los fenómenos. And in that way Y de esa forma
generate more generar compassion más for compasión ourselves para uno mismo and for others. y para los demás. So that eventually we're able to Y de forma que podamos utilize the lograr full potential of our mind. utilizar plenamente todo el potencial pleno de nuestra mente. All right. Ok, That should do for our motivation. I just want to make myself disappear from the screen. está arreglando algo en su pantalla. How do I do that? Gisela, did you just say disappear? Well, not to see myself. Well, okay, Es not que can't estaba change that. Never mind. It's just diciendo weird to que look at Selma myself, dice, but ¿cómo I'm puedo just hacer trying to get para more people. desaparecer yo de la Okay, never mind. pantalla? All right. So, Bueno, what's the topic today? ok, el tema As de it's been hoy, announced, como se ha compassion anunciado, es la and compasión dependent y el rising. surgir And I dependiente. purposely added to it. I added the phrase in daily life. Y yo he Because, of añadido course, we have intencionadamente only little en la time vida together, diaria, porque este and tiempo que to vayamos a go estar into the juntos deep philosophy of en estos especially what temas dependent rising de lo que means, and of significa el course also surgir what compassion dependiente means, we y just lo don't que have the significa la time. compasión, And since pues the whole purpose porque of todo el propósito Buddhism, of the del philosophy of budismo, de la Buddhism, filosofía of budista, whatever the Buddha taught, cualquier cosa que el is Buda enseñó first es, of all, en primer first and lugar, foremost, to make changes para to que our daily podamos life, hacer of course, with cambios a en nuestra certain vida goal in diaria mind, y con ese long-term objetivo en goal, nuestra but mente right away to utilize what we learn utilizar and de bring it todo into lo que our own vayamos life. I aprendiendo en la thought to propia add vida that phrase, y por eso he because añadido esta that is what I frase, would like you to do. porque eso es lo To, que of yo course, quiero be que very hagamos. skeptical of O whatever sea, por you supuesto, hear, claro que la gente but puede ser also escéptica check. respecto a lo que So escuche, pero anything I hay que can pero take aún with así uno me tiene que from analizar what I qué learned de todo lo today que yo to aprenda bring hoy, into my own qué daily puedo life. aplicar en la vida All right. cotidiana, en mi vida. Now, actually, there's a way Hay in which una Buddhism forma en can la que el be budismo very puede simply ser muy sencillo, presented, but presentarse de it's forma muy usually in a sencilla, twofold way. de una forma One muy way is directa. talking about Una the forma es conduct hablando de la of conducta nonviolence de la no versus the violencia wisdom or the frente understanding, the y por view otro of lado la dependent visión rising. del surgir dependiente. And really what we're talking about today Y de lo que is vamos a hablar those hoy two, es de estos where dos. the conduct, Por un lado, which la means conducta, actions of que significa las body, speech, acciones and de mind, cuerpo, of palabra y mente, nonviolence, de una well, conducta no it's violenta. kind of like stopping or refraining from harmful action towards Es decir, others, and it's refrenarnos possible to de hacer generate daño a instead otros y si es posible beneficial generar un states of estado mind, leading to beneficial beneficioso actions of speech que and nos body, lleve, which are positivo, que compassionate. nos lleve a actuar In de that forma way, compassion compasiva. there, Y por un nonviolence lado, as in esa compassion compasión no versus violenta an understanding, the view of junto dependent con rising. la comprensión del surgir Another way dependiente. to divide Y otra it is to forma say, de well, dividir o de compassion and presentar wisdom. es compasión y Very sabiduría. straightforward. Compassion and Hablar de la wisdom. compasión y la Wisdom, sabiduría. of La course, sabiduría, por including the supuesto, understanding incluye of en dependent la rising. comprensión del surgir Or method dependiente. and O wisdom. método y sabiduría, Method también as in, podemos hablar. again, Método, de emotional nuevo, states of esos mind, estados such as emocionales love, de la mente, compassion, como el amor, la versus the more compasión, rational aspect, understanding versus of los how phenomena exist, estados including ourselves mentales and más other people. racionales, como puede ser la And part sabiduría, of that is, comprender of cómo course, existen dependent las rising. personas y la gente y, por supuesto, And el so surgir I've dependiente. chosen really Entonces, bueno, yo he those two elegido estos topics dos because they're at temas the center of porque Buddhism. son el centro They're del really budismo, son the essence esenciales, of son la Buddhism. esencia en el And budismo. although there's so Y much aunque we hay can learn tanto about que those podemos two, aprender well, de estos very dos, practically, in the sense pero we can es right algo muy away bring them práctico, into our son cosas daily life on que a daily podemos en basis, nuestra vida just based cotidiana on aplicarlas en little lo understanding cotidiano, of them. And so I hope I'll con, be able con to la comprensión que convey vayamos that adquiriendo. understanding to Entonces some espero que degree. eso, We'll que have hasta time cierto to punto ask lleguéis a questions tener towards una the end cierta of this comprensión de session. lo que hablamos, luego habrá preguntas y So what respuestas. I would like to talk about Lo que quiero first is hablar, en I'd like primer to lugar, introduce to quiero you the concept presentaros of el compassion, concepto de la the Buddhist compasión, concept el of concepto compassion, budista de la compasión, which
we use a term, que an English utilizamos term, el or término en another language, I castellano, suppose, is the same, using the equivalent for the word la palabra compassion, which compasión may mean something puede slightly different significar algo depending on where you ligeramente come from. diferente Therefore, it's dependiendo de dónde extremely provengas. important, of Por course, eso es to muy define importante, en it primer first. lugar, definirla. The definition is La quite definición simple. es muy sencilla, It's muy stated simple. in the scriptures. En las There's a escrituras se very clear dice definition. muy It's the type claramente, of awareness dice un that tipo is de an mente, de affectionate, it's an conciencia affectionate type of awareness that wishes for afectiva someone to be free que from suffering. desea que a otros se vean libres del sufrimiento. However, Aún así, no that's obstante, easily misunderstood. eso So se not just the puede term can be misunderstood, but also the comprender definition. erróneamente, incluso la definición. The first part, La primera parte and the compassionate and affectionate de ese, cuando attitude, decimos esa actitud compassionate, afectuosa, an affectionate attitude. una What does actitud that afectuosa, ¿qué quiere decir una actitud It afectiva o basically means afectuosa? a feeling Básicamente of significa closeness, un sentimiento a de feeling of cercanía, tolerance, un sentimiento de acceptance aceptación, of de a particular tolerancia person, de una persona, finding that person encontrando lovable, que a esa persona endearing, como digna de ser for lack of a better amada o finding that person encontrando a esa persona lovable, como atractiva feeling para close to them. That's sentirte basically what cercana a affection esa means. persona. Eso es lo que quiere decir And afecto. scientific research has Las shown investigaciones that if we científicas feel muestran que close si to te sientes someone, when cerca this a other alguien, person cuando suffers, otra right persona away we sufre de forma experience natural, tú empathy. That is the experimentas empatía, capacity que es to esa put ourselves capacidad into de that person's ponerte shoes, en la piel de and la otra even more persona. so, Y the todavía mucho wish más en el for them to be deseo free from that de que problem and esa persona acting se vea accordingly. libre de su sufrimiento y Therefore, it's actúas extremely en important to consonancia. have Por eso that es feeling of muy closeness. importante tener ese That's what sentimiento needs to de be cercanía. generated first. Y es por eso por lo que lo tenemos que generar en primer lugar. Now, usually, in the Buddhist Normalmente, en el context, contexto the budista, emphasis is on el compassion énfasis for es all la sentient compasión beings, for other hacia sentient beings, todos los all seres, sentient a beings. Now, todos los when you say seres. other Cuando sentient decimos beings, well, otros that seres, implies other eso than myself. implica When you say otros all aparte de sentient ti. beings, Cuando well, decimos that en los includes otros seres, ourselves. pero cuando decimos en todos los And I seres, think, tú estás incluido también. especially in the Y 21st especialmente century, en este siglo XXI, compassion la for compasión ourselves hacia uno mismo needs to be emphasized more. necesitamos In the enfatizarla más. Tibetan En Buddhist la tradition, tradición it's budista not tibetana no emphasized se as much because enfatiza it's just a given. tanto porque se da por hecho. However, No in the obstante, modern world, en in este the mundo 21st moderno century, del now siglo living in XXI, Germany, por well, I ejemplo, spend more si than a year vives now here, I viviendo en notice there's Alemania, que estoy definitely aquí más something de un año ahora en Alemania, very noto important que lacking. es una carencia realmente Self-compassion. esa compasión hacia uno mismo, es muy Well, importante. we may think, well, I mean, I Podemos have the wish to be pensar, free bueno, from yo suffering. deseo I mean, liberarme del I'm driven by sufrimiento, that, but claro que that's sí, not pero compassion. eso no es First of all, compasión. En there's primer a lugar, feeling of tiene que haber un sentimiento acceptance de, towards ourselves, de kindness aceptación, una towards cierta ourselves, bondad hacia uno mismo, feeling good about ourselves, sentirte being bien patient with contigo, tener ourselves. paciencia contigo. All these qualities, Todas all these, estas or all these states cualidades, of todos mind estos estados that are mentales part of que son affectionate parte de attitude, una actitud based on afectuosa which we then wish for someone to be free from suffering. y So basado en therefore, as eso part of deseas the que alguien se vea definition, libre del sufrimiento. we Por need to tanto, es ask parte de la ourselves, definición. are we Tenemos que really kind to preguntarnos, ¿somos ourselves? realmente amables, And bondadosos it con makes me nosotros? chuckle in the sense like Y when we newly cuando, come to Buddhism and it's cuando all por ejemplo, about, well, the encontramos mind el is our budismo y problem, nos the empiezan a real decir que el enemy problema is está en internal, nuestra mente, que I el think verdadero it can enemigo give está dentro de rise nosotros, eso puede dar to pie a veces, si no lo a interpretamos very bien, strong and a very harsh una self-criticism. a una autocrítica Usually muy fuerte hacia well, uno we equally mismo. blame others for Porque our bueno, sí, problems and, también ourselves as culpamos a well. otros And nuestros well, but problemas y this demás, whole blaming pero others, well, ese it kind of culpar a otros, por has an end, ejemplo, if you like. It stops puede at some tener un point, fin possibly, when you hasta first cierto encounter punto, Buddhism. You start blaming your own mind and pero I'm entonces so empiezas a bad, look how culparte a ti, selfish oh, I qué am and mal soy, qué self-centered egoísta soy, and qué, so forth. etcétera, And etcétera. that can be Y so eso puede destructive. In ser fact, muy, we muy cannot destructivo. truly No be podemos loving and verdaderamente compassionate ser amorosos y if we don't compasivos fully si accept no nos ourselves. aceptamos totalmente. This kind of Y este acceptance and tipo de patience aceptación with y ourselves paciencia hacia is uno so mismo vital, is so es healthy. vital, es tan And as I sana. said, it's based on Y como patience, digo, esto está basado en la patience and paciencia y acceptance, aceptación feeling hacia of uno mismo. closeness.
We y have to sentirte become como our own cercano. best Tenemos friend. que ser The nuestro way mejor we treat amigo. ourselves La forma en la que nos oftentimes, tratemos a we wouldn't nosotros, trade our ways a for money. veces no nos The tratamos way muy we mal. talk to ourselves. Well, of course, sometimes we A literally veces, talk pues to sí, ourselves and we nos actually torturamos, need to, incluso oh, you idiot, what literalmente did you do? decimos, oh, Or estás just have tonta, these qué thoughts. idiota, But that's etcétera. equal. As in, like, whether we actually say it or we think, Ya sea que lo digas oh, o que we're lo so stupid, pienses, I'm such an dices, idiot. oh, qué tonta soy, qué And again, estúpida. I've Y de nuevo, kind of been interested in this idea, and I did a little bit of reading on cuando this, lees and un poco again, I've come across y research on that, how o self-destructive sea, that que actually is, and how esa harmful it is. actitud puede ser muy We have a sense we autodestructiva. need to be tough with ourselves at times. We may Por have that supuesto, sense claro que sí, que en ciertos because we momentos feel, tenemos well, que we ser may become lazy fuertes y and duros con nosotros, self-indulgent porque if si we're no, not pues hard with somos ourselves demasiado for our perezosos motivational e sake, for our indulgentes, y entonces, bueno, success and como, so forth. como But medio that's para actually not the motivarnos, right pues approach. I mean, if you ok, have an pero no animal, es you have el child, el or, acercamiento anyone adecuado. you're Si, por responsible ejemplo, for, just tú eres as we're responsable de un responsible for our animal o de mind, un niño, if we treat that y being igualmente with tú eres responsable kindness, de that tu person with mente, pues kindness, claro que si los well, tienes que then tratar con they're much more amabilidad, con likely to do bondad, what we want them y to entonces do vas a poder tener versus más treating them éxito harshly and being en critical and cuidarlo. Pero más que always si eres focusing siempre on their faults, crítica, etc. Therefore, I think it's centrándote en las faltas de extremely la otra important to check persona, our mind, to check y our por own eso mind. igualmente tienes que Mindfulness here is ver, extremely ser muy important consciente de to tu check mente and to see, y am I ver that harsh to si myself? Am I realmente that estás siendo self-critical? demasiado dura, si estás criticándote demasiado. And oftentimes, Y a as part menudo, of this, parte de we esto, believe, of creemos, course, por well, what's supuesto, important in terms of que lo que es my own view of importante myself, en I need cuanto, self-confidence and o sea, self-esteem. necesitamos una cierta Yes, confianza y self-confidence, una helpful, autoestima definitely. saludable, por Self-confidence supuesto. as La in, like, confianza the capacity to es la understand capacidad de comprender, our own una confianza en qualities, nuestra our own capacidad de positive comprender nuestras qualities. We have a cualidades realistic positivas, view of our tener una own visión positive realista de nuestras qualities propias and feel good cualidades about them. positivas y sentirte bien por ello. Self-esteem, Y and una sometimes those two are autoestima equated, is saludable slightly hacia different. ti es Self-esteem algo is more a ligeramente mind that diferente. Es más evaluates. como evaluar Evaluates like it's like a capacity to esa capacidad make a evaluation to kind of positively or negatively o evaluate our sea, own worth. viendo lo positivo y lo And negativo, what we como do valorar to tu do that, propia, to generate a that tu propio self-esteem, if ser. we want high Entonces, self-esteem, si, low self-esteem, of course, we all know it leads to depression and necesitamos tener una unhappiness and autoestima so forth. saludable So we want y high no self-esteem, but that's often a menudo generated, or we're una encouraged to generate lo it que in se, comparison with others. en general la autoestima que vamos generando es en And since relación we a cómo, already live a in cómo a nos highly comparamos con los competitive demás. society, in Y en a una highly sociedad competitive world, tan competitiva en este mundo, where, well, society being performance-oriented, en las que achievement-oriented, todo está orientado a tener that éxito, etcétera, automatically leads to this automáticamente comparison eso nos with lleva another a person and wanting to be compararnos better than con that otros, o person. tengo que ser mejor que esa Feeling otra our persona, self-worth sentir que tu is valor dependent on our depende performance in de comparison to cómo everyone else. actúas en relación a otros. And it's bizarre when we Y watch eso our es own loco mind, cuando and miras this tu is propia all mente, to do with mindfulness. y When we claro watch que eso our own necesitas el mind, ser consciente. Cuando on one observas hand tu we want to be mente, normal, por un lado but quieres then ser again we want normal, to be special. pero a la vez quieres ser We do especial. not want to be Y ordinary, no we quieres want ser to be ordinaria, special. quieres ser especial. Which is impossible. If Lo que es everyone were imposible. special, well, Porque that si would be todos the fueran new normal, especiales, the new todo ordinary, sería una the new nueva average. normalidad. But on top of that, Pero además, not only that, no solo but it eso, also creates this sino que distance además crea towards la ourselves and others. We distancia compare entre ourselves with nosotros y others. los demás, We're no longer happy about y ya someone no else's estaremos success. We can't rejoice tanto que no te with permite their alegrarte success, con but el rather éxito we de see it as a otros. threat, Más bien giving ves que el rise to, éxito well, de otros envy, es which como is a una very painful amenaza que da pie emotion, and a la envidia. it leads to more Te lleva self-criticism a, and a paralyzes us. criticarte todavía And that más way we're y not a able paralizarte, y de esa to, forma no well, be puedes successful in the tener way we actually wish éxito to be en la successful. forma en la que So desearías I tener think these éxito. aspects are Entonces, extremely esto es important, and muy importante. dependentizing, El which I will talk surgir about, will dependiente, actually que help us hablaré, nos to va a counteract ayudar these a attitudes. But we contrarrestar first estas need to actitudes, recognize pero them. lo primero que Am tienes que I hacer my es own best reconocerlos. friend? Am I Si yo supportive soy of mi myself? mejor Am I amiga, si forgiving? me Am estoy I ayudando accepting of my sanamente, si me faults?
si me acepto, si me perdono, si acepto mis faltas o si estoy teniendo una actitud muy crítica y dura conmigo mismo. Entonces, este es el primer aspecto. Solo puedo ser paciente y bondadosa y compasiva profundamente con otros si empiezo conmigo misma. No hay otra forma de poder dirigir esa actitud hacia los demás si no la he dirigido hacia mí previamente. Y a esto, por eso, a esto es lo que a esto le llamamos compasión. ¿Y por qué compasión? Hablaremos más después, pero en primer lugar, todos tenemos que comprender que es un estado positivo de la mente y las investigaciones muestran que la gente que es compasiva, en el momento de la compasión se sienten bien, nos sentimos en paz y son estados mentales muy saludables. Y por supuesto que todo el mundo quiere ser feliz. La compasión es lo que queremos generar. Si lo queremos generar, tenemos que empezar con nosotros mismos. Entonces, y por eso lo primero es sentirte cercano, aceptar y ser capaz de perdonar tus propias faltas. En el momento en que empiezas a hacer esto contigo, te vas a sentir mejor y te va a dar más energía, más fortaleza para continuar con lo que quiera que estés llevando a cabo. Y por supuesto, parte de la compasión es también el aspecto de desear ser feliz. La primera parte, la actitud afectuosa, que tenemos que trabajar de esto, cada uno en vuestra experiencia, a ver si lo podéis hacer, pero además ahora vamos a ver a ese otro aspecto de desear uno mismo ser feliz. Y aquí es también muy importante comprender qué felicidad es la que deseo. Si es valioso el esfuerzo que hago por la felicidad en cuanto a la felicidad ordinaria o qué tipo de felicidad estamos hablando aquí en este contexto del budismo. Normalmente elegimos una felicidad superficial frente a una felicidad genuina. En muchas situaciones, no digo siempre, pero a menudo, si puedes elegir entre una felicidad superficial, gratificación, pues enseguida te lanzas a por ello y sin tener en cuenta una imagen más a largo plazo. Prefieres a menudo como esa gratificación inmediata, esa felicidad inmediata, más que una felicidad a largo plazo. A menudo, y eso tiene que ser, y a menudo eso tiene mucho que ver con una felicidad física, pensando, y la felicidad mental como que la tenemos en un segundo lugar. Además, también estamos interesados en una felicidad inmediata y no tanto en una felicidad a más largo plazo. Y por supuesto, buscamos la felicidad en las cosas externas más que buscar la felicidad desde dentro. Y en ese sentido, vemos que ese tipo de felicidad, desde el punto de vista budista, te dirían, eso no es verdadera felicidad. Es de hecho una forma de perseguir el sufrimiento, porque es algo completamente insignificante. Por supuesto, claro que no quieres sufrir y los dolores, pero el tipo de felicidad con el que lo contrarrestas es muy menor, ¿no? Realmente te estás como impidiendo a ti mismo una felicidad superior, porque dedicamos mucho tiempo y energía para esos pequeños momentos que apenas duran de felicidad, esos breves momentos, y que además enseguida tienes que pasar de un objeto a otro o de una situación a otra para seguir experimentando ese tipo de felicidad tan efímera. Desde el punto de vista budista, buscamos una felicidad que sea genuina, una felicidad interior que no depende de factores externos, que viene de dentro y que lleva tiempo generarla. Y en ese
Y por supuesto van a surgir emociones aflictivas como el apego, envidia y demás que nos obstaculizan el poder experimentar ese tipo de felicidad más perdurable. El amor y la compasión son estados mentales que no pueden, o sea, no podemos, por ejemplo, a la vez en tu mente no puede darse el amor y el odio. Son estados mentales. El amor y compasión hacia uno mismo no puede darse a la vez que odiarte. Por eso ese estado mental del amor, la compasión, son saludables, te hace sentirte bien, te aportan esa felicidad que aspiras. Cuanto más puedes desarrollar esos estados mentales, más intensa va a ser tu bienestar, tu felicidad interior y tu felicidad a largo plazo. Por supuesto es algo gradual porque no vamos a ser compasivos de un día al otro, así como nos hemos habituado a odiarnos o a enfadarnos con otros o a criticarnos o ser duros con los demás o a tener apego, envidia, etcétera. Bueno, igual que nos hemos habituado a todo eso, pues lleva también su tiempo el disminuir esos estados mentales y gradualmente reemplazarlos con amor y compasión hacia uno mismo, amor en el sentido de amor afectuoso, aceptación, tolerancia, ser nuestro mejor amigo, tratarte bien de la forma en la que trataríamos al mejor amigo y en segundo lugar el deseo de liberarnos de tales sufrimientos que nos mantienen alejados de experimentar una felicidad genuina a largo plazo, una felicidad interior y una satisfacción interior. Pero por supuesto, tenemos que empezar con nosotros y extenderlo hacia los demás. Empezamos con nosotros y luego lo vamos extendiendo a los demás. Y esto se puede desarrollar gracias al surgir dependiente. Surgir dependiente son los medios, nos ayuda a comprender que el surgir dependiente ayuda a generar la compasión. ¿De qué forma? Bueno, en primer lugar, quisiera decir algo sobre la compasión antes de entrar en detalles del surgir dependiente. Hemos definido la compasión hacia nosotros, hacia los demás. Luego tendremos la oportunidad de preguntar cosas. Ahora es cómo logramos desarrollar esa compasión. Y sí, por supuesto, el surgir dependiente nos va a ayudar, pero quiero decir algo antes, porque también hay una comprensión errónea cuando hablamos de la compasión. El afecto del que hemos estado hablando, tenemos que desarrollar ese afecto hacia nosotros y hacia los demás. Pero para poder generar ese deseo de que alguien sea feliz, especialmente cuando hablamos de los demás, necesitamos además otra cualidad, y esa cualidad es la empatía. Aquí utilizo la palabra inglesa y creo que ese término, la palabra en nuestro idioma, creo que está muy vinculada con la compasión, pero a veces nos puede confundir. Empatía es un paso hacia la compasión, porque empatía significa la capacidad de ponerme en la piel del otro, llegar a poder sentir, a poder percibir cómo se siente la otra persona. Y por supuesto eso conlleva sentirte cercano a la otra persona, por eso necesitas sentirte cercano y ser afectuoso con la persona. Entonces, para poder ponernos en la piel de la otra persona, a menudo puede equivocarnos y pensar que la compasión significa que tienes que sufrir lo que la otra persona está sufriendo. Porque si te pones en la piel del otro, pues entonces poder empezar a sentir el problema del otro, además de tus propios problemas personales, experimentar así todos los problemas del mundo. Entonces la compasión y ese tipo de comprensión de la compasión, pues como que te vacía
aprieta y te debilita. Y eso puede pasar, pero hay que saber que eso no es compasión, no tiene nada que ver con la compasión. Por eso es importante comprender, la compasión es un estado de mente que se define por una fortaleza mental. Es energético increíblemente porque es ese deseo para que esa persona se vea libre del sufrimiento y ese deseo de que yo pueda contribuir con eso, que yo sea capaz de hacer algo para proteger a esa persona del sufrimiento. Entonces la empatía es ese primer paso para que nos permite comprender cómo se siente la otra persona y poder ponerte en esa situación, y sobre esa base desarrollas esa determinación o inicialmente un deseo que se acabará llegando siendo una determinación de que puedan verse libres del sufrimiento y que pueda yo ser capaz de contribuir a ello. Por supuesto, cuando actuamos por compasión, es el tipo de compasión. Yo haré algo para poder ayudar a la otra persona. Y es decir, nunca la compasión nos puede llevar a la depresión o hundirnos, a menos que simplemente nos quedemos diciendo, oh, cuánto sufre, oh, Dios mío, oh, wow. Además de lo que me está pasando, fíjate cómo están los otros, los 8 billones de humanos, etcétera, etcétera, cómo están sufriendo. Ese tipo, quería clarificar esto para que comprendemos de que no es simplemente empatía, no es quedarte como estancado, sufriendo, hundido por cómo están sufriendo los seres, sino que realmente la compasión te lleva a ser con mucha energía. Gente compasiva como Santiago Dalai Lama, la encarnación de la compasión, es una persona con tanta energía. Ahora menos, quizás por la edad, dice, pero por ejemplo en por la pandemia no lo sé, pero bueno, normalmente en Dharamsala da tantas y tantas horas enseñanzas, luego tiene reuniones, luego tiene entrevistas y está completamente ocupado. A ver. No sé qué ha dicho, pero bueno, que básicamente que su santidad tiene una gran energía y viene de su compasión. La energía de su santidad, incluso en la actualidad, uno de los factores de esa energía es su increíble amor y compasión para los seres. Ese es un aspecto muy importante. Mis maestros siempre enfatizan eso. La compasión es un tipo de mente de una gran fortaleza, no algo que te hunda frente al sufrimiento. Entonces ahora vamos a entrar en el surgir dependiente. De qué forma comprender la originación dependiente nos ayuda a ese aspecto de la sabiduría en el budismo, de cómo funciona. Y es un concepto maravilloso y además muy realista, es un hecho, de hecho, que tiene mucho sentido. Y a menudo, desafortunadamente, nuestra mente ignora. Entonces, ¿qué quiere decir surgir dependiente? Expresa la interdependencia de todos los fenómenos, de que nada existe independiente como una burbuja o como un vacío, sino que todo, incluyendo nosotros mismos, está conectado con todo lo demás. Eso en general de expresar, pero hay diferentes subdivisiones o aspectos que nos va a ayudar a comprender más detalladamente esto. Estas subdivisiones, hay 3 tipos que suelo describir de surgir dependiente. Hablando sencillamente, por ejemplo, decimos que las cosas surgen dependientemente en términos de causas y condiciones. Las cosas, por ejemplo, nosotros, nuestra mente, nuestras experiencias, nuestra vida, depende de muchas diferentes causas y condiciones.
Eso no es difícil de comprender. Podemos darnos cuenta que todo depende de causas y condiciones. Las cosas que son impermanentes, las cosas que nos rodean van cambiando. Intelectualmente podemos darnos cuenta de que es verdad, pero sin embargo, a nivel emocional, no está interiorizado. Emocionalmente seguimos pensando. Es decir, percibimos causas y condiciones, pero solamente a lo mejor a veces cogemos una causa para mis problemas. Por ejemplo, a lo mejor piensas que tú eres el responsable, ignoras las cosas y no nos damos cuenta de que cuando, por ejemplo, algo sucede, pues depende de muchas causas, de muchas diferentes causas y condiciones que son las que contribuyen responsables de lo que está sucediendo. O puede que estemos culpando a nuestros padres, o la desgracia de todo, la causa de todos mis problemas, mis padres. Y de nuevo es una versión muy simplista del surgir dependiente. No tiene en cuenta realmente cómo las cosas existen dependiendo de muchas causas y condiciones. Hay causas principales, causas secundarias y por supuesto ignoramos, por ejemplo, incluso ignoramos también que nuestros padres en un momento determinado son resultado de causas y condiciones. Entonces, si tú culpas a tus padres de lo que quiera que sucede, pues tienes que ir hacia atrás, hacia sus padres, sus abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de causas y condiciones, y cómo esa comprensión a nivel práctico es relevante. Podemos tomar ejemplos en cuanto a personas que nos desagradan. Por ejemplo, podemos referirnos a una persona que ha hecho algo mal, le piensas que es un demonio. Incluso tu lenguaje, la forma en la que utilizamos el lenguaje, a menudo sugiere que la persona puede ser solamente una cosa u otra, o un demonio o una buena persona. Y de hecho decimos un demonio, a lo mejor, o maligna, y creyendo que esa descripción es la persona en sí. Friends or they used to be friends or someone we just happen to know personally and whatever happens we don't like them. Pero por ejemplo, pues encontramos con una persona que no nos gusta o que nos incomoda o que hemos escuchado que ha hecho algo malo y creemos entonces que es verdaderamente mala esa persona. Entonces ese pensamiento, la forma en la que tú percibes a la persona no tiene realmente nada que ver con el surgir dependiente. En ese momento de aversión o odio, para esa mente, mente específica que describe, que está experimentando esa emoción tan dañina, ese tipo de emoción de odio tan dañina es incapaz de poder percibir nada, de percibir el surgir dependiente. Porque si cogemos a esa persona que odiamos y vemos que debido a causas y condiciones ha actuado de esa forma, por ejemplo, a lo mejor ha podido ser una persona que, si comprendemos una serie de causas y condiciones, conocemos a esa persona, las causas y condiciones que han hecho que den pie a esa conducta que esa persona ha tenido, porque hay ciertas conductas que por supuesto tienen que ver con la familia donde ha nacido o la educación que ha recibido, etcétera. Es decir, es una imagen mucho más compleja, más amplia. Entonces, cuando conoces por dónde ha pasado una persona, entonces es mucho más difícil. Hay algo que se suaviza, porque mucha gente que perpetra el daño en realidad son también víctimas. Eso no quiere decir que esa persona que se comporta mal no tiene que ser pues eso, castigada, por supuesto que no, pero bueno, pues igual que el tener una actitud autodestructiva hacia uno mismo es muy dañina, también lo es hacia los demás.
Si, por ejemplo, tú conoces una persona con la que te resulta muy difícil como apreciarla, pues piensa cuáles son las causas y condiciones que han hecho que esa persona se conduzca de tal forma. Y realmente no sabemos, pero podemos a lo mejor averiguar o darnos, hablando con la persona o conocer más a fondo a esa persona. Y cuando tienes una idea más clara de cuáles son las causas y condiciones que han facilitado o para que esa persona actúe de tal forma, entonces ya tu visión de la misma cambia. Y un aspecto es, por una razón es porque ya ves a la persona, vas a comprender algunas de las causas y condiciones que ha dado pie a que se actúe de tal forma. Y también eso te lleva a pensar, bueno, si yo hubiera experimentado esas mismas circunstancias, actuaría yo de forma diferente, porque a veces decimos, también decimos, sí, pero bueno, hay también gente que es maltratada y no actúan así. Pero es que las situaciones no son siempre iguales. O sea, por supuesto que hay muchos factores que contribuyen para que en una persona se conduzca de una forma u otra. Por eso, ninguna situación es exactamente igual. Entonces, para que surjan ciertas conductas, pues depende de ciertas causas y condiciones. Pero algo a considerar es la dependencia en relación a las partes. Que eso no solamente es gente, situaciones, resultados de tantas causas y condiciones, sino además cualquier situación, cualquier persona, cualquier ser viviente es una entidad muy compleja. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos que generar compasión hacia la persona. Entonces, claro que nuestra relación con los demás, especialmente seres humanos, es muy, muy importante. Y de nuevo, tenemos la sensación de que esa persona es molesta, es pesada o mala. Y aquí, dejando de lado lo de las causas y condiciones, a veces ignoramos a toda la persona, porque lo que quiera que consideramos como desagradable, hay otras cualidades que esa persona también tiene. Pero lo que hace nuestro enfado porque cuando hay enfado, lo último que aparece en nuestra mente es el surgir dependiente. Solamente hay odio y resentimiento. Y apenas somos conscientes porque estamos muy ocupados, pues eso, odiando a la persona o al objeto de nuestro resentimiento. Por tanto, comprender que cada persona es mucho más compleja que una conducta determinada. Igual que nosotros no queremos que se nos defina por nuestra conducta inadecuada o las acciones que pueden dañar a otros, no queremos que se nos defina solo por eso. Hay mucho más. Somos mucho más que simplemente eso. Bueno, pues exactamente igual con los demás. Por eso, todos los seres son mucho más complejos y si aprendemos sobre el budismo y esta filosofía, aprendemos mucho de lo que es la mente, la conciencia, esta entidad que experimenta, que todos tenemos, que tiene un potencial increíble. Por eso, un aspecto que no debemos ignorar es que todos los seres, incluyendo los humanos, tienen una mente tal que aprendiendo y siendo consciente pueden comprender, comprendiendo tu propia mente, puedes darte cuenta de que tienes un potencial increíble para cambiar y para eliminar lo negativo, las emociones negativas, positivas, eliminar visiones erróneas de la realidad y reemplazarlas por visiones correctas. Tu mente tiene una capacidad increíble y científicamente
también se establece, pero si estáis interesados, por supuesto, en esto, por supuesto, claro, ver cómo su santidad el Dalai Lama tiene este esfuerzo, estos diálogos con los científicos para investigar sobre la mente y la naturaleza de nuestra mente y la capacidad de nuestra mente, las cualidades positivas de la compasión y amor y comprender que esos son parte de la naturaleza de nuestra mente. Hoy por hoy los científicos están analizando todos esos aspectos. Es decir, si investigas en estos aspectos, ya, aprendiendo pues eso, sobre tu propia mente y la atención consciente, entonces llegarás a ver este potencial increíble que de hecho tenemos, y si tú lo tienes, pues también lo tienen otros, entonces podremos apreciarlo. Y eso se refiere nos estamos refiriendo a nuestra naturaleza búdica, el potencial para eliminar cualquier emoción que no es de la naturaleza de nuestra mente, las emociones negativas, y así podrá funcionar y surgir. Y el que surja, o sea, cuando no comprendemos el surgir dependiente a un nivel más profundo, o sea, cuando comprendemos que la persona es algo más que esos aspectos negativos o que esas cualidades que nos desagradan, entonces comprender que la persona es mucho más que eso, entonces eso nos va a ayudar a reducir ese desagrado hacia la persona. Por lo tanto, por un lado, dependiendo de causas y condiciones que hacen que la persona actúe de una determinada forma, y luego el que la persona tiene muchas facetas, muchas cualidades, características físicas, por supuesto, y mentales. Entonces es como es una agregación de muchas cualidades, muchas partes. En términos budistas diría partes, pero no solamente partes físicas y diferentes estados mentales, sino que también hablaría de las cualidades, de los estados mentales. Y el tercer tipo es simplemente que todo lo que percibimos es completamente subjetivo. Tenemos una visión subjetiva de la realidad, y que parte de nuestra aprehensión, cómo comprendimos la realidad, es nuestra visión respecto a nuestros pensamientos de lo que es la realidad. Por ejemplo, si veo que una persona es mala, si esa persona es mala en relación a cierta conducta, ¿sí o no? Pero en relación a otra conducta, pues entonces esa persona puede ser muy amistosa. Podemos, es decir, que nominamos a las personas en relación a cómo actúan. Pensamos que algo, por ejemplo, claro que a lo mejor matar a otros, violar a otros, claro que es algo terrible, pero dependiendo de eso tenemos el pensamiento mala, maligna, y creemos que toda esa persona es maligna. Y aplicamos esa etiqueta en relación a cierta conducta, pero la persona es algo más que todo eso. Pero simplemente pensar esa persona es maligna y verdaderamente maligna, entonces por tanto puedo odiarla. Claro, porque claro que no, claro, pero sin embargo si veo que parte de esa persona es como Madre Teresa y parte es maligna, ya es más difícil odiarla. Entonces, lo que quiero resaltar es que tenemos una visión muy subjetiva de la persona. Por ejemplo, en el caso de los asesinatos, por supuesto, claro que a lo mejor ciertas conductas para nosotros son inaceptables, pero para otras personas pues no son tantas. A lo mejor lo que a mí me desagrada o encuentro que es inadecuado, para otra persona puede parecerle adecuado.
Entonces, es decir, cuando mentalmente, o sea, tenemos ese pensamiento, esa persona es así. Y entonces fácilmente se me olvida de que yo creo que es así. Y yo creo que es así porque así la he llamado, la he nominado, básicamente. Más que... entonces nosotros pensamos que, bueno, como la persona es así, por lo tanto, tiene esa etiqueta. Pero en realidad, primero tiene que venir a hacer algo en relación a mí, en relación conmigo, y algo que yo considero desagradable, entonces doy el término desagradable. Pero no necesariamente eso es negativo para todos. Por supuesto, claro que hablamos de que robar, violar, etcétera, nadie lo acepta. Nadie quiere recibir esos tratos o que abusen de ellos, etcétera. Por supuesto que no. Pero de nuevo, si aplicamos el término maligno a esa persona y por tanto puedo odiarla, más que ver que sí, vale, lo que ha hecho es incorrecto, no está bien hacer eso, pero en vez de dar pie a la aversión, si vemos a la persona como mucho más que eso, podremos comprender que también puede igualmente, podemos aplicar otras etiquetas, un ser humano como nosotros que quiere ser feliz y no sufrir, y que quiere ser feliz y no sufrir, etcétera. Estos aspectos tenemos mucho en común con la otra persona, y eso es lo que a menudo ignoramos. Entonces estos dos tipos de surgir dependiente, por un lado depende de causas y condiciones, y por otro lado depende de partes. Cualquier entidad es un todo. ¿Sí? Que posee diferentes atributos y partes. Y finalmente el otro nivel de surgir dependiente es que depende de cómo nuestra mente nomina, etiqueta ciertas existencias en relación a ciertos aspectos. Y creemos que cualquier pensamiento que tenemos sobre la persona es en cierta forma es algo que objetivamente está ahí. Cuando por ejemplo, si decimos que es malo, nos da la sensación de que como que hay algo intrínsecamente maligno en esa persona, cuando en realidad es en relación a cierta acción, aplicamos ese término. Y esto puede ser un poco difícil de comprender, pero a menudo me gusta dar un ejemplo. Vi un programa de la BBC, una mujer que se llamaba Lisa Montgomery, que fue ejecutada porque había cometido un crimen horrible. Pero en la BBC describieron muy bien los tres tipos de surgir dependiente, y en cierta forma ayudaba al oyente a tener una sensación, o sea, pasar de la aversión a esa persona a suavizar esa actitud, a poder generar como una cierta cercanía y un deseo de que esa persona sea feliz. Porque claro, por ejemplo, esa persona había hecho una persona terrible matando a otros, sí, y creando mucho sufrimiento. Pero lo que ese programa realmente hizo era muy interesante. En primer lugar, they played the 911 call that was placed by the mother of the person she had killed. Entonces, o sea, mostraron el sufrimiento de la madre cuya hija la habían matado, y entonces mostraban ese terrible sufrimiento. Y por supuesto, claro que te surge también la compasión hacia la víctima. Pero entonces, claro, pero tú en tu mente dices, wow, qué persona tan terrible lo que ha hecho. Y entonces lo primero que dices es, qué persona más terrible. Y podía ver que por un lado estaba la víctima, y definitivamente eso ha sido terrible, pero por otro lado
Y por otro lado, pues esa aversión, ese odio hacia la persona que había, al asesino. Entonces entrevistaban a diferentes personas. Killed a mother, an expecting mother, and she cut out the fetus out of her to get the fetus. I mean, just terrible. Bueno, había cometido un asesinato terrible, creo que además de una mujer embarazada, etcétera. Pero lo que digo, yo estaba mirando mi reacción mental cuando veía ese documental, y entonces la BBC empezó a hablar de cómo esa mujer, la asesina, cómo había sido, cuál había sido su vida. Había sido torturada por su madre de la forma más terrible que os podáis imaginar. Es decir, había sido una mujer torturada de la forma más inimaginable. Violada, es decir, torturada, terrible. Eso fue por un aspecto. Entonces, tan pronto supe eso, digo, wow, Dios mío, terrible. Y entonces mi actitud cambió inmediatamente. Y luego, hablando con personas que habían estado con esa asesina, que luego que la mataron, de hecho hace no mucho, cuando estaba en el corredor de la muerte, hablando con otra persona que la conocía, a ver, o sea, pudieron, es decir, personas que pues la gente de la ciudad donde ella había gente que efectivamente la odiaba y la veían como algo maligno, pero sin embargo otras personas que habían sido cercanos a ellos, que habían sido sus amigos. Es decir, desde diferentes perspectivas, para unos era una buena persona o bueno, cercana y otros no. Más que una persona cercana. Entonces, por supuesto, claro que lo que realizó fue terrible debido a diferentes causas y condiciones y tendría que experimentar esas consecuencias. Y pasó muchos años en la cárcel. Y creo que... Pero la cuestión es, de lo que estoy hablando... implying karma here, but we don't need to go into that. The point is, therefore, of course, it's terrible what por supuesto, es terrible lo que la mujer hizo, pero eso o sea, que eso no necesariamente nos impide generar amor y compasión hacia los demás, porque si cuando comprendemos que todo depende de causas y condiciones, partes y de nuestra visión subjetiva y pensamiento que aplica diferentes nombres a las diferentes situaciones. Y entonces... Se me está escapando algo, perdonad. Entonces, si comprendemos que somos un producto de muchas causas y condiciones y que tenemos muchas diferentes, que estamos hechas de muchas partes y tenemos esta mente increíble que tiene un gran potencial, si comprendemos eso, en cuanto a nuestra propia actitud respecto a nosotros, de hecho, el sentimiento que tenemos acerca de nosotros es como que son muchos aspectos, somos de esta forma, de la otra, como un collage. Y es un problema cuando solamente nos centramos en uno de los aspectos nuestros negativos y pensamos que nosotros somos solo eso, cuando no es la realidad. Ese pensamiento, yo soy terrible, soy inútil, etcétera, eso, cuando nos centramos de esa forma, no estás viendo toda la imagen, te fijas solamente en un aspecto y entonces sobre eso etiquetas y te identificas con eso cuando en realidad no es así. Y así nos impide, por supuesto, sentir una cierta aceptación de lo que somos y de ser nuestro mejor amigo, como ya os mencionaba. Y por supuesto, en relación a los demás, lo mismo. Es lo mismo en relación... A ver. Si podemos generar
comprender que esa persona es el resultado de muchas causas y condiciones, muchas cosas que no desagradables que no quería, igual que nosotros somos algo muy complejo y por supuesto claro que hay muchas cosas no erróneas y ciertas emociones negativas que inducen ciertas conductas, por supuesto, y que es muy dañino, pues exactamente igual en la otra persona, pero hay muchas más cosas. Y comprender eso, cuando vemos a la otra persona, vemos que hay mucha nominación a nivel subjetivo y que todo siempre está en relación con otra cosa. La última parte, esta última parte de comprender este surgir dependiente es dependiendo de esa nuestra aprehensión subjetiva de la situación y de esos pensamientos subjetivos que nos llevan a nominar, a etiquetar esto o aquello, es la parte más sutil y difícil de comprender del surgir dependiente. Lleva su tiempo el comprenderlo. Pero al menos que pongamos el acento en esos otros dos niveles de surgir dependiente de causas y condiciones y partes, nos va a ser de gran beneficio. Y de esa forma, si pensamos en el surgir dependiente de esa forma, como antes he dicho, el que todo está interconectado, que básicamente quiere decir que estamos todos conectados en lo que somos, en lo que disfrutamos, es decir, que todo lo que disfrutamos depende de muchos otros factores. Entonces, cuando y así podemos aprender a generar amor hacia nosotros. Esa actitud amorosa combinada con el deseo de que yo pueda liberarme del sufrimiento, de las experiencias limitadas y el deseo de que pueda realmente tener una felicidad genuina y duradera. Cuando logro generar eso hacia mí, entonces puedo cambiar el foco y desearlo hacia otros. ¿Por qué hacia otros? Porque la forma en la que otros existen en relación conmigo no es que sea algo que esté por ahí fuera, distante, o que tenga que ir comparándome o compitiendo con los otros. En el budismo, la idea de la confianza en uno mismo y de la autoestima saludable existe, aunque en realidad no hay una palabra que podamos traducir como tal, no existe esa palabra en tibetano, pero digamos, hay confianza en uno mismo o estima a uno mismo, y confianza en uno mismo no tiene que ver con compararte con otros, solamente en el sentido de decir, wow, qué bien que esa persona lo haga bien, o quizás yo también puedo hacer algo similar. Esa es la idea. Y por supuesto, eso se refleja también en la sociedad tibetana como parte de la conducta de muchos tibetanos que no tienen esa mente tan competitiva, pero sí una cierta una confianza en ellos mismos y apreciar su propio estima, su propio valer, sin necesidad de compararte con otros, pero y poder alegrarte del éxito de otros. Y sobre ese alegrarte sobre el éxito de otros, eso te ayuda a que surja en ti el deseo de querer también mejorar. El surgir dependiente nos ayuda a desarrollar esa confianza en uno mismo, esa estima de uno mismo, al comprender que estamos conectados y que mi felicidad depende de la felicidad de los demás y que la felicidad de los demás depende de mí y de mi felicidad. Y siendo así, entonces es importante que trabaje para estar bien genuinamente. Porque si yo quiero efectivamente poder ayudar a otros, hacer que otros sean felices, es importante
tener compasión hacia uno mismo, pero además comprender que una vez desarrollado esa compasión es importante generar hacia los demás, incluso aunque sea para mi propio beneficio. Y como dice su santidad, el Dalai Lama muchas veces dice, parece que la compasión hacia uno mismo o la compasión parece que, o sea, que a veces podemos entender que la compasión es simplemente ser beneficioso para los demás, pero realmente, claro que por supuesto beneficiar a otros, pero a quien más beneficia, el que saca mayor partido es uno mismo, porque tú eres el principal beneficiado cuando sientes compasión. Lo mismo que cuando sientes odio, dañas a otros, es verdad, pero principalmente te estás dañando a ti mismo. Por tanto, esos estados mentales como la mente egoísta o el odio y demás, esas mentes principalmente a quien dañan es a quien la experimenta, a uno mismo, a los otros también, pero no tanto. Y lo mismo, el amor, la compasión te beneficia profundamente. Y ya que tenemos esa necesidad urgente de ser felices y no sufrir, por tanto, podemos hacer algo al respecto, generando esos estados mentales como amor y compasión. Ya que estamos todos relacionados, tiene sentido debido a la interdependencia, pero además a los diferentes tipos específicos de surgir dependiente que hemos estado hablando, y de esa forma, reflexionando en eso, nos ayuda a reducir o sea, nos ayuda a poder desarrollar una compasión más profunda hacia los demás y de reducir así nuestros sentimientos como de desagrado hacia los demás o de odio, etc. Bueno, más o menos con esto he cubierto lo que quería compartir. Espero haber sido capaz de expresar estas ideas budistas de la compasión versus el surgir dependiente, estos dos que están íntimamente conectados, con compasión hacia nosotros y hacia los demás, tener y generar un estado mental, emocional beneficioso, de beneficio personal y también para los demás. Y el surgir dependiente nos explica por qué todo eso tiene sentido, por qué la compasión tiene tanto sentido. Y lo opuesto, odiar, desagradar hacia los demás, eso no tiene sentido en cuanto al surgir dependiente. Y son de hecho estados mentales, ciertos estados mentales como odio y demás, de hecho son una contradicción directa a la compasión y funcionan sobre una visión errónea de la realidad que concibe que los fenómenos o la persona es algo independiente. Es decir, no está en consonancia con el comprender que todo surge dependiendo de causas y condiciones, que todo surge depende de partes, y también que las cosas existen dependiendo de cómo subjetivamente uno nomina de acuerdo a los conceptos y a los pensamientos que tiene. Creo que ya he cubierto todo. Quizás podemos dejar un ratito para preguntas. Entonces, bueno, si ahora tenéis alguna pregunta, es el momento. All right, go ahead. Thank you so much, Geshe-la. Muchas gracias, Geshe-la. Thank you so much. Muchas gracias. Is the first one Divya es la primera que quiere hacer una pregunta. Yes. Thank you, Geshe-la. Muchas gracias, Geshe-la, por compartir estos conceptos tan difíciles de forma tan clara. Mi pregunta, Geshe-la, es
Aunque comprendo conceptualmente el surgir dependiente, muchas veces me resulta difícil comprender cómo ese entendimiento conceptual me ayuda a dejar de aferrarme tanto a la existencia. Porque, o sea, ¿de qué forma esa comprensión del surgir dependiente me ayuda a aferrarme menos? Por supuesto, en este poco tiempo que tenemos, simplemente he podido hablar de forma general de cómo contemplar esto, pero por supuesto, lo que se requiere ahora es tener una comprensión más profunda de todas estas ideas y familiarizarnos. Nuestro aferramiento, la herramienta que tú te estás refiriendo, es básicamente un aferramiento a lo opuesto al surgir dependiente, que todos tenemos esa concepción errónea de la realidad, concibiéndolo a las cosas como muy concretas, sólidas, independientes, permanentes. Todos son expresiones de no comprender cómo todo es interdependiente. Y para contrarrestar estas tendencias habituales, lo primero que tenemos es que reconocerlas y ser conscientes de ellas. Y según vamos siendo más conscientes de esto, en tantas situaciones como podamos, es posible por supuesto en todas, por supuesto, o sea, como que parte de nuestra atención siempre esté observando la mente y de qué forma nos estamos aferrando, y si no lo podemos aplicar en el momento de una situación dada, luego uno lo tiene que reflexionar en un momento dado como de qué forma uno se estaba aferrando. Algo que su santidad lo expresa muy bonito. Su santidad en sus últimas enseñanzas habló sobre un libro que es un debate entre la mente que se aferra a lo opuesto del surgir dependiente. O sea, es un diálogo entre la mente que se aferra a lo opuesto al surgir dependiente y una mente que está en consonancia con el surgir dependiente. Entonces hay como una conversación entre estos. Es un libro que lo podéis conseguir en inglés. Y menciono 3 versos de ese texto. Y era una idea muy interesante, o sea, cómo en nuestra propia práctica, y es lo que se refleja en ese texto, dice, ok, por una cosa es esta mente y comprendes cómo funciona, y por otro lado miras la otra mente, la opuesta, y observas, dice, bueno, la mente que comprende el surgir dependiente, o sea, es como tener un diálogo interno entre estos dos y ver si tiene sentido la forma en la que yo actúo, si tiene sentido ese aferramiento, o sea, llegar a conocer por un lado cómo nos aferramos, y claro que por supuesto lleva mucho tiempo, es un proceso lento, es por eso por lo que necesitamos estudiar tantos años, pero si podemos adoptar este nuevo hábito de ser consciente de cómo nos vamos aferrando, ese aferramiento irá reduciéndose. Si queremos ir más rápido, pues su santidad el Dalai Lama recomienda que recuerdes, si intelectualmente comprendes que las cosas no existen como aparecen, simplemente recordar esto. Cuando hay una situación difícil y te encuentras frustrada, enfadada, y quizás te sientes deprimido, simplemente recuerda, bueno, no sé cómo, pero no existe en la forma en la que se aparece a mi mente, la forma en la que yo lo percibo, no existe esa forma. Eso ya en cierta forma va quitando cierta solidez a cómo percibo las cosas. Y por supuesto, si tenemos más tiempo, reflexionar sobre el surgir dependiente, cómo la mente lo percibe, frente a cómo, es decir, cómo ese diálogo entre el surgir dependiente y el aferrarse. Y por supuesto, claro que lleva mucho tiempo y hay que tener paciencia. Muchas gracias, Geshe-ma. La siguiente es Branislav. La pregunta. Muchas gracias, Geshe-ma.
Creo que es genial cómo nos has expuesto sobre la compasión y el surge dependiente. Mi pregunta es en cuanto a la naturaleza, cómo la persona existe. Desde Chittamatra y Madhyamaka, Svatántrika, la persona la nominan sobre la continuidad mental. En Prasangika ni siquiera eso existe. No es como la persona existente. Mi pregunta es, ¿cuál es la lógica de la visión prasangika? Y cuando observamos la persona, si eso ya no afecta nuestra compasión hacia los demás, en dependencia de cómo concebimos o identificamos la persona. Bueno, veo que conoces algo de la filosofía. El continuo mental, en primer lugar, ¿por qué Prasangika es la escuela de pensamiento budista superior? Cuando habla, no hemos hablado mucho sobre la entidad, sobre el yo, pero cuando hablamos del yo frente a los demás, por supuesto, es importante de la misma forma tener una comprensión del surgir dependiente, de que el yo es un surgir dependiente, así como los seres también. Entonces, ¿por qué no es la conciencia mental? ¿Por qué algunos filósofos budistas creen que la persona es la conciencia mental? Porque claro que todas las partes que poseemos, que surgen independientemente, dependiendo de partes, la conciencia mental es una de las partes más importantes y de muchas formas nos define el que seamos una persona amable, no amable, etcétera, sabia o no, todo depende de esa conciencia mental, definitivamente, sí, es así. Pero ahora, ¿por qué Prasangika no acepta que eso sea el yo? Bien, en primer lugar, en cuanto al yo que percibimos erróneamente, que no es la conciencia mental, es muy claro, porque decimos, a veces decimos yo en relación al cuerpo, o cuando te tocan el cuerpo piensas o me han tocado o me han golpeado, etc. Pero en cuanto al yo realista, no ese yo que piensas que está a cargo de todo el control y que es más importante que los demás. Pero además de eso, la visión, aparte de eso, ¿cuál es el yo en verdad? ¿Cuál sería el problema si la conciencia mental fuera el yo? El problema con eso sería, en primer lugar, a veces tenemos más de una conciencia mental. Hay momentos, por ejemplo, puedes tener una personalidad dividida, creo que dice. Y además también hay una conexión entre el yo y el cuerpo. Ahora, nuestra conciencia mental, si la conciencia mental fuera el yo, sería muy difícil decir cuál es la relación con el cuerpo. Decimos, el yo es un nombre, una nominación. Entonces solo hay una posibilidad. Si tu pregunta está sobre la base de la nominación, estás diciendo que la conciencia mental está nominada, que la persona está solamente nominada sobre la base de la conciencia mental, entonces estarías ignorando el cuerpo y eso no sería adecuado. Pero si dices que la persona no es meramente nominada, entonces ¿qué estás diciendo? El yo no es nominado, entonces significa que la conciencia mental es el yo. Entonces tú dirías que las cosas existen inherentemente, entonces tendrías que decir que existen inherentemente. Y si las cosas existen inherentemente, podríamos analizar, ¿hay algo intrínseco que puedo encontrar que sea el yo? Cuando miro, vemos esos momentos de conciencia, encuentras un yo verdadero, encuentras algo concreto. Yo nunca lo he encontrado. Observas la mente, que son diferentes momentos de experiencia dependiendo de muchas causas y condiciones, y esos en sí mismos tienen diferentes cualidades, diferentes atributos que consisten en momentos de tiempo, los objetos que se les van apareciendo. ¿Cuál de todas esas partes es el yo?
si no es simplemente, si no es solamente la nominación, o sea, si tú crees en un yo, en existencia inherente, tienes un problema de muchas formas. Tienes que ser capaz de encontrar algo y no lo vas a encontrar cuando lo busques, no lo encuentras. Pero entonces decimos, vale, si decimos, bueno, es la nominación sobre la continuidad mental, entonces ¿qué pasa con el cuerpo? Entonces, claro que tiene también que ser nominado en base al cuerpo. Se me ha escapado algo. Va muy rápida. El Buda no contradice la realidad convencional. ¿Tiene sentido? Beyond what we discussed, but well, no problem with that, even though it's a little difficult. Yeah. Thank you for the question. Muchas gracias por la pregunta. Next question. Geshe-la, Alejandra, interpreter for the Brazilian group, del grupo de Brasil, la traductora, tiene una pregunta de algún compañero. This is Pedro, Alejandro. Oh, I'm so sorry. No es Alejandra, es Pedro. Pedro, yes. O Pedro o Pedro, no lo sé. Pero muchas gracias por las enseñanzas. Tenemos dos preguntas, una de Tami y otra mía. Entonces la de Tami es: comprendo la interdependencia y con esta visión podemos generar amor para la gente que criminal o que manipulan, pero necesitamos continuar interactuando, viviendo con ellos, o podemos separarnos para... Y algo más ha dicho que no le he cogido. Bueno, pues claro que depende. Por supuesto, es posible evitar con cierta persona si su presencia nos daña. En particular con gente, por ejemplo, criminales, por su propio beneficio y por el beneficio de los demás, es importante separarles de la sociedad. Y eso implica, por ejemplo, criminales, ciertos criminales, claro que sí, pero bueno, digamos que personas manipulativas o que hacen daño a otras, no hay problema en distanciarnos de ellos si vemos, por supuesto, si somos espiritualmente muy maduros, seríamos como Atisha. Atisha, cuando vino a Tíbet, él trajo a una persona que era muy difícil, que nadie le gustaba. Y se lo llevó a una persona que era realmente como muy... nadie le gustaba, porque esa persona le daba la oportunidad de practicar paciencia. Si nosotros tuviéramos esa fortaleza, entonces el poder estar con una persona así, a pesar de la conducta que tenga, por negativa que sea, si uno puede usar eso y transformarlo, no de forma que, o sea, no como odiando a la persona, definir a la persona por esa conducta, sino generar compasión hacia esa persona, por entonces, ¿para qué tienes que evitar su presencia? Al revés, te estaría dando una oportunidad de ir más allá del simplemente el desaprobar o el desagrado. Pero por otro lado, a nivel personal, si no puedes hacer eso, y es muy difícil, esa persona se daña a sí misma y por supuesto también a nosotros, pues claro que es lógico que el buscar establecer una cierta distancia de la persona. Tenemos que ser suficientemente hábiles en ese momento y ver qué es más beneficioso para más personas. Entonces podemos ser, por supuesto, amables, bondadosos y en tu mente asegúrate de no odiar a la persona. Pero bueno, entonces, bueno, pues si ya ves que ya has tenido suficiente, que ya te tienes que distanciar, te distancias. La otra pregunta es, para que la compasión sea completa, requiere una acción de contribuir hacia el fin del sufrimiento de otro, o simplemente basta con la intención.
Idealmente, por supuesto, la acción. Claro que si hay una acción, eso sería maravilloso, si lo puedes. No solamente el deseo es lo que es el primer paso. Y por supuesto el actuar con tu palabra, con tu cuerpo. Pero por supuesto, un aspecto que aparece en tu pregunta es, bueno, entonces tengo que ir inmediatamente, ponerme a trabajar para aliviar el hambre de los seres y demás. Si lo puedes hacer, fantástico. Pero si miro a largo plazo, pues quizás enseñar a otra gente cómo, por ejemplo, o sea, como enseñar educar a las personas en esas áreas para que no sufran y darnos cuenta de que estamos limitados en lo que podemos hacer y que eso nos dé como nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de desarrollarnos más mental y espiritualmente para poder llegar a ser un Buda y beneficiar a los otros de forma más efectiva. Pero aún así, sin desechar el actuar debido a la compasión hasta donde uno pueda. Y sobre todo, esforzarte en ir desarrollándote hasta lograr la iluminación y así poder realmente ayudar a los demás. Creo que sí que es importante actuar. Muchas gracias, Geshe-la. Jampa Sangmo tiene una pregunta. Uy. Se oye mal. Se oye mal. And long life to you. Tengas una larga vida. A ver. Thank you. I want to ask. A ver. It seems to me that not all dependent arising are compassionate. No se oye. Can you say that again? Sorry. Can you say that? It seems to me. Can you hear me? Yes, I can hear you now. Yeah. Okay, it seems to me that not all dependent arising are compassionate. For example, in conflict. How do we have to meditate upon those dependent arising? I mean, can we just adopt analytical meditation? Perdonar, pero no se le oye. And has been said that together with analytical meditation, we have to apply resting meditation. Can you say more about resting meditation and how to apply it in case of those worldly dependent arising? No oigo bien. I'm afraid, just from the volume, I haven't Ella dice lo mismo, dice, no he entendido todo lo que has dicho, dice, creo que hablas de cómo a través de la meditación analítica podemos llegar a comprender el surgir dependiente. Eso lo he oído, pero otras cosas que has dicho no. Entonces, es que dice que no la ha oído tampoco, y yo no se le oye. Le sugiere que escriba la pregunta en el chat porque es que no se la oye. Si ella... A ver. Bueno, vale. Sí que tienen la pregunta escrita. Vale. Vamos a ver. Me parece que no todos los surgir dependientes son compasivos. Por ejemplo, cuando hay un conflicto, ¿cómo tenemos que meditar en esos surgir dependientes? ¿Tengo que aplicar la meditación analítica o el Lojong? Se ha dicho que junto con la meditación analítica tenemos que aplicar la meditación en un punto. ¿Puedes hablar más sobre esta meditación en un punto? Vale. Bueno, lo que tú estás diciendo es que hay ciertas situaciones, por ejemplo, un conflicto en los que la comprensión del conflicto no te va a facilitar el que a cultivar la compasión hacia aquellos que son parte del conflicto. Pero sinceramente creo que sí que ayuda. Cuando yo digo surgir dependiente, estoy diciendo, no mires solamente el conflicto. Esta persona es así, aquella persona hizo esto y demás. Y entonces esta me devuelve el daño y demás. No. Y hasta cierto punto toma en consideración las causas y condiciones que han dado pie al conflicto. Pero ves un poco más allá. Su Santidad el Dalai Lama a menudo dice la palabra holística.
Es decir, intenta considerar tantos factores como sean posibles, tantos como puedas, y eso te va a permitir generar compasión para todos los lados, para el que inflige el daño y para la víctima. Porque en realidad todos somos víctimas o los que ocasionamos daño. Entonces, comprender cómo ha surgido, cuáles son sus necesidades, o su incapacidad de controlar su propio odio hacia sí mismos, o su ignorancia, o sus envidias, o sea, esos estados mentales que ocasionan tanto sufrimiento para una persona. Por tanto, considerando todos esos aspectos negativos, generamos compasión hacia alguien que es desagradable, que tiene visiones erróneas, especialmente cuando hay un conflicto. Esas personas que causan el conflicto están sufriendo mucho ellas mismas y son objeto, por supuesto, de nuestra compasión, pero a la vez aquellos que sufren de ese tipo de personas, tenemos que, como que ver diferentes visiones, tanto la de la víctima como la del que ejerce el daño. Y el que es víctima de sus emociones aflictivas, y en ambos casos la compasión es posible. Y cuando pensamos de lo terrible que es, por ejemplo, odiar a los demás y experimentar las consecuencias del odio, si reflexionamos en esto, eso sería una meditación analítica, y considerar todos esos diferentes aspectos hasta que tienes que llegar hasta el punto de llegar a que surja un sentimiento, no simplemente algo racional, diciendo así esto y lo demás allá, no, como si fuera, yo qué sé, un cálculo matemático, no. Tu meditación analítica te tiene que llevar a un sentimiento, o sea, ¿cómo te sentirías tú si tuvieras todo ese odio o estuvieras en esas circunstancias? ¿Cómo tú te sentirías si tú, y también cómo me sentiría yo si fuera la víctima? Es decir, saber ponernos en la piel tanto del que perpetúa el daño como el que lo recibe. Y en base a comprender, eso te lleva a que surja ese sentimiento de que ojalá puedan verse libres del sufrimiento. Te lleva a una cierta conclusión, y que idealmente es eso de que quisiera poder ayudar a que no sufran. Y en ese caso, y entonces cuando surge ese sentimiento, te centras en ello, y esa es la meditación que tú describes de concentración en un punto. Tú has utilizado, yo utilizo la palabra de meditación estabilizadora, es decir, centras tu mente en ese sentimiento y permites que ese sentimiento sea más profundo, que sea parte de tu mente emocional. Y así, la próxima vez que tú actúas, especialmente si estás en ese conflicto, entonces eso va a influenciar tus acciones. Y así, cuando haces la meditación analítica, no es racionalizar un cálculo frío. Este problema o esta situación está como fuera de ti, no, sino que la tienes que traer a tu corazón. Ponerte tú en la piel de cada uno de los que intervienen en ese conflicto. Y como conclusión, surgirá esa compasión, y cuando surja, te centras en ellos, deseando que ojalá que realmente pueda, ser compasivo, desear la felicidad de los seres, y te centras en ello. Espero que esté claro. Venerable Champa. Sí, muchas gracias, claro que sí. We have a question from Beate. Hay otra pregunta de Beata. A ver. Yes, from Berlin. Hi. Sí, de Berlín creo que es, no estoy segura. Bueno, muchas gracias por esta maravillosa oportunidad de conectar con nosotros y que nos des estas enseñanzas. Muchas gracias, Kumpen y Tushita, y a toda la organización por permitir esto. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida diaria para no olvidar esta parte de nosotros
recordar que la importancia de la compasión. Tenemos que ser compasivos con... A ver. La última parte que ha dicho no la he entendido, perdonad. Toda la idea de lo que se trata es que todo esto lo apliquemos en nuestra vida diaria. Habituarnos con estas ideas, y es la única forma, especialmente cuando hablamos de la compasión, de poder hacer la compasión más intensa. Por supuesto, hay otros tipos de mente que surgen en nuestro continuo mental continuamente. La tendencia puede ser de odiar esas mentes. Y definitivamente eso no tiene ningún efecto positivo. Cualquier forma de odio, incluso hacia esos estados negativos, no ayudan. Porque ¿qué es lo que hace el odio? Como que esconde las cosas o las empuja afuera y las reprimes. Y si reprimes el enfado, el odio, etcétera, pues se va a fortalecer. Y todavía te frustrarás más. Lo que es importante, lo que todos nosotros hacemos, hay momentos en los que la compasión no puede surgir porque hay aversión, etc. Y entonces tienes que reconocerlo y generar tanto como pueda ser consciente, es que como un pequeño espía que observe tu mente, desarrollar este hábito de vez en cuando, como un espía que está siempre ahí trabajando, activo, observando, y si ves que cada minuto o cada 5 minutos, el poder ir siendo consciente de lo que mentalmente está pasando. Y de así, poco a poco, vas a tener cada vez como más, vas a ser más consciente de lo que sucede en tu mente. Entonces, cuando reconoces esos estados mentales, pues, que van apareciendo, por lo primero que tienes que hacer es identificarlo. Ha surgido el odio, vale, interesante. Entonces, como con esa curiosidad y un cierto humor, por supuesto, el humor es importante, tener un humor saludable. A menudo nos odiamos por el enfado que tenemos y lo suprimimos y reprimimos y las cosas van mal. No, sino el generar esa aceptación de lo que vaya apareciendo, que necesitamos trabajar mucho realmente en ello. Es parte de nuestro crecimiento. Y cuando aparecen esos estados mentales que no nos gustan, pues contémplalos con humor. Mi propia mente, por ejemplo, yo también tengo que aprender a verlos con humor. Porque, bueno, realmente lo que pasa en nuestra mente es como la película más divertida más que cualquier otra divertida. O como estas series que continúan continuamente en nuestras vidas diarias, como nuestra propia actitud egocéntrica y demás va surgiendo. Y si me río de ellos, no me lo tomo tan en serio, no me identifico tanto y entonces puedo soltarlo más fácilmente. Hay que aprender a ver las cosas con humor y aceptar lo que vaya apareciendo y entonces cuando no te aferras tanto a eso, cuando no estás tan tensa, entonces poco a poco va perdiendo intensidad. Estar más relajado, reírte de lo que está pasando y ver de soltarlo, aflojar. A veces no vas a poder y entonces bueno, pues, o sea, como que con una cierta curiosidad y atención y también un cierto humor, pues bueno, pues el ir observando qué es lo que está pasando en tu continuo mental, saber que no es tu propia naturaleza, pero que surge debido a causas y condiciones. Entonces vamos a ver cómo ha surgido esto, cómo funciona, cómo ha aparecido este estado mental, que ha surgido, qué es lo que está haciendo. Y con ese sentido, con una cierta curiosidad y humor, investigas cómo está presentándote la realidad, esos estados mentales, qué es lo que están sugiriendo. Y honestamente, a veces me fascina con mi propio enfado lo que me sugiere.
como que a lo mejor puede pasar horas sin haberlo detectado. Entonces, ver como que estos pensamientos a veces, o sea, como observar lo que está pasando y cómo colorea tu mente, llegar a conocerlo. Y si lo conoces, entonces poco a poco podrás reducirlo y, por supuesto, reemplazarlo con compasión hacia uno mismo. Pero el primer paso es la atención, humor y curiosidad. Curiosidad es buena y bueno, así no te aferras tanto. Muchas gracias, Geshe-la. Wow, consejos súper prácticos. Ayer justamente Yetsuma mencionaba el humor como la séptima perfección. Bueno, antes de la última pregunta, alguien Geshe-la mencionó un texto de su santidad, el diálogo entre surgir dependiente y el aferramiento al ego. Si puedes decir, por favor, qué texto era. Which text is that? A ver. I think it's like it was translated by Fue someone traducido called Kenneth Lieberman. Por Kenneth Lieberman. Está en inglés, It's by someone called Kenneth Lieberman. Kenneth Lieberman. Title. Y el título era. It is available. ¿Lo puedes conseguir? Someone posted it on in the WhatsApp group. That is used by the translator of His Holiness. So el traductor de su santidad lo puso. It's probably freely creo, available. I'm not supongo sure. que es Bueno, el título es. Hesitant to just forward books. Yes. A ver. So whoever's asked that question, if they can't find it anywhere else, I may just forward it, but I'll give you the exact title. Bueno, a ver, el título que todavía no lo ha dicho. Es que lo está abriendo en el ordenador. So it's called Se llama The Panchen Lamas. So the Panchen Lama, in this el case Panchen it's Lama, Chökyi Gyaltsen. El Panchen Lamas, P-A-N-C-H-E-N, The Panchen Lamas Debate, el debate entre la sabiduría y los hábitos que reifican. Eso fue traducido por Kenneth Lieberman. Y su santidad habló de este texto y también mencionó algunas citas de este texto y en varias ocasiones. Está escrito en versos, pero Kenneth Lieberman lo ha traducido en prosa. No es una traducción literal, sino describe el sentido, el significado de esos versos. Es un texto, sí, interesante. Muchas gracias, Geshe-la. Bueno, la última pregunta, si tienes tiempo. Venerable Nandrol de Brasil. Nandrol ha sido Tushita, voluntaria en Tushita mucho tiempo. Y ahora está. Ella se llamaba Andrea, meramente Andrea, y ahora Venerable Nandrol. So traditional, you don't use much self-compassion, yeah, and maybe sometimes you use renunciation. A veces no hablamos de la compasión hacia uno, sino la renuncia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la compasión hacia uno mismo? And like self-cherishing and selfish. So what is really self-compassion? O sea, ¿qué quiere decir? And not going to selfish and not going to self. O sea, cómo proteger de no, o sea, de esa compasión hacia uno mismo y que no se convierta en egoísmo. Por supuesto que sí que es verdad que se puede comprender mal lo de la compasión hacia uno mismo y bueno, está bien que hayas sacado este tema porque así puedo clarificarlo. Hay una diferencia entre el apego y compasión. Estamos de acuerdo, ¿verdad? El apego versus compasión es diferente. A ver. Entonces, ¿qué es la actitud egocéntrica? La actitud egocéntrica es un tipo de apego al yo. Pero
Más que eso, que lo que sucede es que tenemos una visión no realista del yo. No pensamos del yo como el concepto basado en cuerpo y mente. El cuerpo hace algo y entonces dices yo, basándose en el cuerpo. O decimos yo basado en algo que sucede en la mente. No. Tenemos una idea de un yo muy sólido y concreto que está ahí. Y esa idea concreta nos lleva a exagerar su importancia, porque la mente que percibe ese yo tan concreto, como cree que ese yo está cercano a la mente, lo percibes como cerca de la mente, como no como que es el yo de otra persona, sino ligado con tu mente, entonces lo exagera su importancia y se aferra a ello. Y a eso le llamamos apego al yo, que es otra forma de decir actitud egocéntrica. ¿Y qué es lo que hace? Exagera los aspectos, su importancia. En primer lugar, exagera cómo existe y además añade algo a esa existencia, y en segundo lugar, solo opera mediante la percepción de que hay algo sólido ahí o importante ahí y se aferra a ello, dando pie a que mi felicidad es más importante que la de los demás. Eso es pensamiento egocéntrico. Compasión no opera de la misma forma, exagerando esa percepción irrealista. De hecho, debido a la actitud egocéntrica o al apego al yo, lo que hace eso te conduce a odiarte, a dañarte a ti mismo. ¿De qué forma? Y eso es muy importante que lo comprendamos, la diferencia entre la compasión hacia uno mismo y la actitud egocéntrica. ¿De qué forma la actitud egocéntrica nos lleva a una actitud autodestructiva pensando yo soy lo más importante y mi fracaso es lo más grave y mi éxito es lo más importante, y si yo fallo me odio? Y a menudo nos odiamos a nosotros porque creemos, como budistas, pensamos, tengo que ser un bodhisattva porque tenemos esa idea de que rápidamente tenemos que hacerlo así. Quiero ser un bodhisattva, quiero ser una buena persona, y si no lo soy me enfado y soy estúpida. Es mi actitud egocéntrica la que está interviniendo, porque dice yo tengo que ser más rápida. Es decir, esa actitud tengo que ser lo mejor y más rápido, mientras que la compasión hacia uno mismo no exagera el yo en absoluto. Basándose en la comprensión, incluso si comprendemos, ¿vale? Hay un cuerpo, hay una mente, hay muchas diferentes partes del cuerpo y de la mente, muchas diferentes partes de la mente, hay diferentes mentes que operan conjuntamente, a veces no fluyen tan bien, pero bueno. Entonces, uno genera una aceptación de lo que soy, ¿vale? Yo cometo errores y esos errores los he cometido por causas y condiciones, pero soy algo más que todos esos errores. Hay otras cualidades positivas y además deseo ser feliz, y esa felicidad solo la puedo generar si elimino lo que está impidiéndola. Y una felicidad además a largo plazo. Es decir, poder tener una mente satisfecha a largo plazo viene de tu propia mente. La gratificación inmediata, quiere ser feliz, mi felicidad, es como una versión exagerada, desequilibrada de una compasión hacia uno mismo. Una persona... A ver, todas nuestras emociones son versiones exageradas de lo que es. Perdonad, se me escapan cosas. A ver. Una versión exagerada sería el odio.
el amor o aceptación de uno mismo, eso es una versión equilibrada, saludable, pero ahora cuando ya empiezas a decir soy mejor que nadie más, eso ya es la versión enferma, no sana. Y es una versión exagerada de una mente que en su forma básica, el budismo nos habla de eliminar los extremos. Por tanto, comprender los aspectos extremos de la actitud egocéntrica y comparándolo con la compasión que no cae en absoluto en los extremos, porque basándonos en una comprensión realista del surgir dependiente, entonces se actúa de forma muy saludable. En toda esta respuesta me he equivocado en algunas cosas porque no he cogido todo el significado. Bueno, aquí Nandro, el venerable Nandro, le está dando muchas gracias por tus enseñanzas de SEMA. Estamos muy contentos y te doy las gracias en nombre de los compañeros de Brasil y fantástico que bueno, como la filosofía te ha ayudado y tus estudios te han ayudado. Sí, la filosofía, si tenéis interés, seguro que tenéis buenos traductores y muchos maestros, y si tenéis interés, como su santidad el Dalai Lama dice, si podéis entrar más en el aspecto filosófico es muy útil y llevarlo a tu propia vida, porque realmente es algo precioso, no puedo dejar de decirlo. Okay. Thank you so much, bueno, pues muchas gracias, Geshe-la. Siempre es un placer tenerte. Sabemos que estás muy ocupada. Muchas gracias. Sé que no te gusta oírlo, pero es un buen ejemplo, es un gran ejemplo. Eres un modelo de cómo el estudio de la filosofía durante tantos años puede transformar una mente y hacerlo además tan práctica, llevándolo siempre a nuestra vida diaria, el Lanrin. Es muy inspirador. Muchas gracias, Geshe-la. Y esperamos, a ver, aferrándonos a la bueno, que ojalá puedas venir pronto aquí a Dharamsala, a tu cita, y no he perdido la esperanza de que puedas dirigir parte del programa básico en tu cita este verano, y si las circunstancias no nos permiten que sean presenciales, pues lo haremos online, las alternativas online. Muchas gracias. Una cosa que quiero enfatizar: la filosofía definitivamente ha sido una gran ayuda, pero sobre todo mis maestros increíbles, estos lamas increíbles que viven lo que enseñan. Wow. Si puedo realmente aplicar, los lamas son tan importantes, estamos muy afortunados y muy afortunada. Hay maestros increíbles, estos seres que de hecho viven el Dharma, que son la vida, el Dharma mismo, pero en vida. Por supuesto, si tenéis ocasión, estudiar, pero sobre todo daros cuenta de que pueden volverse realidad en base a estos maestros. Su santidad Dalai Lama, que es un ejemplo, y también muchos otros grandes lamas. Y esa conexión es súper importante, porque de esa forma tú ves que puedes vivir de acuerdo a esos ejemplos vivos. En cuanto a tu cita, pues sí, vamos a ver. Parece que ahora es un poco difícil todavía. No sé todavía cuándo podré volver, si va a estar en verano o no. Ya veremos, a ver cómo van las circunstancias. Pero sí, si no estoy allí, pues por supuesto online haremos algo. Venga, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Geshe-la. Siempre es una gran inspiración, y tu entusiasmo para el Dharma, wow. Sí, por supuesto, me encanta. Dice, no hay nada que me guste más, honestamente, incluso aquí en Alemania, wow, el Dharma hay tanto, no solamente Dharamsala. Claro, yo he estado viviendo 30 años allí, pero la verdad, y siempre allí tenía todo el Dharma. Y estaba tan contenta de que veo que también puedo vivir en Occidente y especialmente en Occidente, que lo pueda aplicar. Aunque no estéis en Dharamsala, es genial donde quiera que estéis. Vale, ok. Bueno, os deseo todo lo mejor. Cuidaros, estar saludables, cuidaros.
si tenéis la oportunidad de escuchar las enseñanzas de estos grandes lamas, no me queda otra más que recomendároslo. Somos muy afortunados de tener todavía grandes maestros y, por supuesto, Yetsuma y grandes maestros, grandes lamas. Yo soy una estudiante, pero hay maestros increíbles, entonces aprovechar esa oportunidad. Y esa es la ventaja ahora del coronavirus, es esa, poder escuchar todas esas enseñanzas. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Geshe-la. Por favor, acuérdense de acordaros todos de que tenemos como una fiesta, creo que decía, del niño inequívoco. A ver. Sí, estaba diciendo, está anunciando las enseñanzas, bueno, el vídeo que había de Geshe Tenzin Sopa. Y que, bueno, que hay un vídeo, el vídeo del niño inequívoco en el que se muestra cómo Geshe Tenzin Sopa encontró la reencarnación de Lama Konchok. Okay, simplemente recuerda eso. And then tomorrow we have a question and answer with Geshe Tenzin Sopala at 4 o'clock. So please join us for that. And thank you so much. Bueno, pues de nuevo gracias. Genial haber compartido este tiempo contigo. Gracias, Kupen. Chao, nos vemos pronto. Thank you. Bye, everyone. Muchas gracias.